Bienvenidos, mi nombre es Mayo Iber Mejía, estudiante de Ciencia Política en su quinto semestre. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante y relevante a través de su historia, lo cual ha dejado graves víctimas. Además de ello, también se puede hablar de las resoluciones que se han emitido por parte de la Organización de Naciones Unidas, y aunado a ello, también cabe destacar lo grave que ha sido este conflicto y las controversias que han existido. No es nada más y nada menos que el conflicto entre Palestina e Israel. En ese sentido, esta asignación fue dada por el profesor Reymax Almao en su materia en la cátedra de Técnicas de Negociación y Mediación de Conflictos. Para entrar en contexto, cabe destacar y no extendernos muchísimo en lo que es un breve resumen de este problema. No vamos a ir hasta su origen como tal, desde donde proviene antes de Cristo. Sin embargo, es preciso señalar que 3 de las 4 religiones que tienen más importancia en el mundo han estado concentradas de una u otra forma en el territorio de Jerusalén, que para ellos es entregada como tierra prometida de Dios. Estos son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, que ha estado inmiscuido y ha estado de una u otra forma en controversia por dicho territorio. En ese sentido, cabe destacar que después de 1920, cuando se da la Primera Guerra Mundial, algunos territorios estaban dados mandados por el Imperio Otomano, turco, cabe destacar. Y en ese sentido, con las controversias que sucedieron y cómo se dieron a partir de 1920, dichos territorios estaban prácticamente la Gran Bretaña, en cuanto a Inglaterra se refiere, manejaba de una u otra forma la política de estos territorios. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se lleva estos problemas y entra lo que es el holocausto, que es la explosión, donde muchos judíos que estaban en Europa se van a dicho territorio. Esto crea un problema y una controversia entre los judíos que estaban allí y los propios palestinos que se encontraban. De una u otra forma iba incrementando. Cabe destacar que la cifra que se nombraba era cuando existía 1 millón de palestinos. Por cada millón de palestinos había 400.000 judíos. Y esto rompe de una u otra forma, no rompe, esto quizás es el origen de estos problemas bélicos que se realizan, que se dan, que tienen auge, se originan desde ese momento, en cuanto ya había muchos, por decirlo de alguna forma, muchos foráneos dentro del territorio. A partir de la creación de la Organización de Naciones Unidas, cabe destacar que ya en el 26 de noviembre, que se emana por la Asamblea General lo que es la repartición de este territorio, que consolida al Estado Israel y le da ese reconocimiento al Estado Israel como ya un Estado reconocido por todas las naciones, por las Naciones Unidas. En cuanto a Palestina, no se da ese mismo reconocimiento debido a que no cumple con los elementos que debe obtener para ser nombrada como un Estado. Ellos básicamente, por decirlo de alguna forma, no tienen una institución política consolidada. Son manejadas de una u otra manera por grupos terroristas. Cabe destacar que debido a ello se dan las problemáticas hasta la llamada guerra de los 6 días que la gana Israel. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen la pregunta ¿por qué siempre Israel ha salido victorioso de este tipo de guerra? Básicamente o técnicamente hablando, Israel es reconocido como un Estado, por eso tienen armamentos militares pesados, armamentos militares que ninguno de estos países que están adyacentes a Israel lo pueden obtener. Y Palestina, como no está reconocido realmente como un Estado, no tienen esa capacidad de enfrentar al pueblo israelí. Sí se han dado problemas de la franja de Gaza, porque hay una división en ese territorio palestino, y ahí es donde nace lo que es el grupo reconocido
llaman de una u otra forma en la Organización de Naciones Unidas, la ONU, como un grupo terrorista, que son los Hamas o Hamas, como lo nombran en Medio Oriente. Ellos emanan las políticas de la Franja de Gaza, y por otra parte están los otros terroristas que llevan las directrices de la política del territorio de Cisjordania. En este sentido, ellos no llegan ni siquiera a una conclusión o no llegan a concordancia, porque son distintos grupos terroristas. Pero de una u otra forma el reconocimiento en el derecho internacional no avala. Por ejemplo, si un Estado lo reconoce, no quiere decir que es algo consolidado como tal, no es una creación de un Estado, sino que para criterio propio del Estado que lo reconoce cumple con los requisitos que necesita un Estado. Es el caso de la República de Colombia, que lo reconoció como un Estado en la gestión del presidente Santos, pero no lo consolida como tal, sino para el criterio del pueblo o del gobierno de Santos. Palestina es un Estado consolidado. En ese sentido, cabe destacar que esta problemática no ha tenido soluciones algunas, que si bien las resoluciones que han sido emanadas también han sido incumplidas por ambas partes. Ellos han dado un cese al fuego, lo cual ha sido incumplido tanto por los grupos terroristas, y los pueblos, tanto israelí como los pueblos israelíes palestinos, han sufrido gravemente, se le han violado algunos los derechos humanos. En este sentido, cabe destacar que para programar una solución no solamente se debe escuchar a ambas partes o qué es lo que se quiere. Si bien en el bloqueo que se le hace a la Franja de Gaza es un problema más que nace debido al muro que está establecido entre esa delimitación del territorio. Pero cabe destacar que uno y otro de ambas partes en controversia tienen que llegar a un acuerdo y tienen que hacer entrega de cosas valiosas para ellos.